Este es el tercer día del estudio bíblico de esta semana. Estamos hablando del pecado y estamos hablando de dos modalidades de pecado que encontramos en la Biblia. El pecado que se volvió una costumbre y el pecado que viene como accidente, como caída, ¿no? La palabra caída es más familiar para nosotros los cristianos que la palabra accidente, pero es eso, lo que se acostumbra a hacer, lo que se volvió costumbre o el accidente que cualquier cristiano puede tener. Dentro de la continuidad del pecado, dentro de la práctica del pecado, la Biblia dice: el que practica tales cosas no entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros hablamos de práctica, estamos hablando, y por favor, usted vino anoche, gloria al Señor, pero entre más claro nos quede los conceptos, mucho mejor va a ser. Así que el pecado que se practica es aquello que se tomó la decisión de aceptar. Y se han aceptado en la iglesia cristiana, escuchen mi hermano, mi hermana, en la iglesia cristiana se han aceptado, cada vez se aceptan más pecado. Parece ser que la iglesia fuera en retroceso, porque dentro de las congregaciones, empezando por los ministros, terminando por el recién llegado, se han aceptado una cantidad de cosas que la Biblia dice que son pecado, que no se deberían presentar, que no se debería aceptar en la iglesia. Y le hago énfasis en que la Biblia dice, porque es que hemos conocido mucha cantidad de pecados que se ponen sobre la iglesia como pecados, pero que no son pecado. ¿Y por qué no son pecado, pastor? Porque la Biblia no los tipifica como pecado. Pero no estoy hablando de ese mandamiento que da un hombre y que la iglesia no obedece porque no lo encuentra en la Biblia y sencillamente sabe que es un mandamiento de hombre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el mandamiento bíblico, el que está estampado, el que está establecido en la palabra y que el cristiano determina que simplemente lo va a ignorar y acepta empezar a vivir en contra de lo que dice la Biblia. Y hay mucho de qué hablar de esto, ¿no? Hay mucho de qué hablar, solo que quiero hablar del accidente. Se me quedó algo anoche y quiero decirle que uno de los pecados más fuertes que la iglesia ha venido aceptando en los últimos tiempos es el pecado de la idolatría. La Biblia por todo lado dice: absténgase de la idolatría, huya de la idolatría, pero cada día pareciera ser que cada día más cristianos, y no quiero ofender a nadie diciendo más personas que se hacen llamar cristianas, porque pondría en duda si han nacido o no. No me corresponde eso a mí. Yo no tengo por qué juzgar si alguien es cristiano o no porque tiene una mala conducta, porque tiene una conducta antibíblica. No, entonces lo digo, cada día más cristianos se están yendo hacia la idolatría. Entre más pasa el tiempo, hermano, yo no tengo mucho tiempo en el evangelio, solamente tengo 22 años como cristiano, o sea que conocí al Señor de 36, casi 37 años, lo conocí viejo, pero conocí una iglesia, hermano, que tenía claro que no podía ir a participar de los ídolos, una iglesia que entendía la Biblia y sabía que no tenía nada que hacer participando de festividades y celebraciones idolátricas. Y qué terrible ahora, hermano, que entre más estrato alto sea la iglesia, oiga, participan de absolutamente todas las cosas de la idolatría, todas las fiestas del año que la religión tradicional en su idea idólatra estableció. Entonces los cristianos cada día están haciéndolo y se están preparando y son como las festividades principales en esas congregaciones. Ay, no, eso que no falte el Día de la Madre, la celebración para la Madre, el día Navidad, el Niño Dios, el pesebre, el arbolito y todas esas cosas que son idólatras 100%. Óigame, adoración a los ídolos y por ende a los demonios que habitan alrededor de esos ídolos, entonces son los que se llevan la honra, son los que se llevan la adoración. Y la iglesia cada vez está como, bueno, ya no, estaba como más dormida en eso, hermano. Así que recuerde que el pecado que se practica es ese que se aceptó y que se defiende. No olvides, hermano, no, yo sé que esto no es pecado, no hay problema. Lo que pasa es que usted está mal, usted es extremista, usted es legalista, bueno, tantas cosas. Ese es el pecado
que se aceptó y que se está practicando. Que aunque se lee en la Biblia, que aun cuando se le dice, mire lo que dice aquí, la persona siempre tiene un argumento para decir, en mi caso, no es así. En mi caso, esto no es pecado, por algo muy especial que está pasando en mi vida, así que en mi caso no es pecado. Ahora hablemos del pecado como accidente. Y quiero decirle, mi hermano, que el pecado como accidente tiene una característica. Cuando el cristiano, el hombre, la mujer de Dios peca por accidente, por caída, hay una connotación muy clara, y es que ese cristiano nunca se ha resignado bajo el poder del pecado, nunca se ha resignado a decir, listo, yo no puedo hacer otra cosa sino pecar, me toca seguir viviendo con esto, me toca seguirlo practicando porque he orado, he ayunado, le he orado al Señor, le he clamado, pero vuelvo y caigo en la misma. Entonces, pues no voy a hacer más fuerza. No, porque en el momento que el cristiano diga, no, pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo, me toca seguir pecando porque he luchado y no he podido salir de esto. Ya se convertiría en un pecado voluntario, en una práctica voluntaria de pecado. Entienda eso. Y la Biblia dice, anoche les iba a leer esto, Hebreos capítulo número 10, el versículo número 26 en adelante. Dice así la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿se da cuenta de esa palabra? Voluntariamente significa voluntario de mi voluntad. Es eso, no más. El significado de esta palabra es muy clara. Voluntariamente de mi voluntad. O sea, yo lo acepté, yo decidí, yo tomé la decisión de pecar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No voy a profundizar en esto, que la explicación está en los audios que le he venido comentando, los audios de algunos peligros en el cristiano, usted los puede llevar. Pero sí le quiero decir que la persona que peca por accidente, aunque caiga muchas veces en el mismo pecado, en la misma falta, es una persona que no se resigna a pecar, no. Es una persona que se duele, es una persona que está siempre clamando al Señor, que está buscando, así sea en sus fuerzas, que es uno de los errores que tenemos los cristianos cuando se trata de pecados dominantes. Y le voy a decir que es un pecado dominante. Cuando se trata de pecados dominantes en el cristiano, que no le permiten decidir el no pecar, no se lo permiten, esa clase de pecados dominantes tienen que ser tratados con violencia. El cristiano tiene que tener una decisión firme, violenta y radical frente al pecado que lo lleva, que lo atrae, que lo somete por momentos, que no es una práctica, pero que sucede 1, 2, 3 veces al año. Que si fuera voluntario, entonces sencillamente sería una práctica, pero que cuando sucede, ese cristiano se duele, ese cristiano se aflige, va delante del Señor y no quiere y no acepta eso, aunque siente que hay algo que lo gobierna. Ese es el pecado gobernante. El pecado gobernante viene de nuestros padres. El pecado que no nos deja la opción de decir que no, es el pecado que viene como herencia. La herencia gobierna, la herencia pide autoridad, la herencia exige autoridad, la herencia somete, la herencia esclaviza. Y por una sola cosa, escuche lo que dice Génesis capítulo número 1. Génesis el capítulo número 1, versículo número 28. Génesis 1, 28 dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Espérese allí, solamente quiero que usted tenga en cuenta, fructificad y multiplicaos. Dar fruto es tener hijos. Multiplicarse es darle de lo que yo soy a ellos. No es tan difícil que lo entendamos porque es algo que vemos a diario, ¿no? No es algo que nosotros tengamos que recibir una explicación muy fuerte, no. Sencillamente
Un árbol de manzano no puede dar peras. Un árbol de naranjo no puede empezar a producir papayas. ¿Ah? ¿Por qué? Por la información de la semilla. Sí, es algo que usted entiende muy claramente y que no hay necesidad de que invirtamos mucho tiempo en esto. Así que de un hombre mentiroso van a nacer unos hijos no igualmente mentirosos, no, porque la mentira se va a multiplicar en esas personas, claro. Y esa información genética y esa información espiritual somete a las personas. Le quiero dar un ejemplo rápidamente. Génesis, el capítulo número 12, versículo número 10, 11, 12 y 13. 12, 10, dice la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Dos cosas que estamos viendo en Abraham: temor que produjo mentira, temor y mentira. Dos pecados. Sintió temor. No le bastó con que había acabado de hablar con Dios, que Dios le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te guardaré a ti y guardaré tu descendencia. Él no le creyó. Si usted quiere leer el principio del capítulo 12, está diciéndole Dios mismo a Abraham: y bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere le maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Eso está en el versículo 3 de este mismo capítulo. Y ahorita en el versículo 10, 11, 12 y en el 13 dice: uy, qué susto, estoy solo, tengo que decir una mentira para proteger mi vida. Qué miedo a los egipcios, Dios no me puede guardar. Pero eso no fue una vez. Mire lo que dice el capítulo número 20 de Génesis, capítulo número 20, 21, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev. Bueno, ya era Abraham. Ahora en el capítulo 12 era Abraham, pero aquí en el 20 era Abraham. De allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Le quedó gustando la mentira. Se volvió un practicante de mentira. Escuche, ¿usted se imagina que Abraham pudo haber tomado a Isaac, sentándolo en sus piernas, le dijo: Isaaccito, mi hijo, usted tiene que volverse un mentiroso, usted tiene que defenderse con la mentira? Y es bueno que usted tenga miedo de la gente y que no le crea a Dios de que lo va a proteger. ¿Usted cree que esa enseñanza le vino así? ¿De Abraham a Isaac? La respuesta es no, es descabellado. Nunca haría eso Abraham, jamás. Pero hay una información genética y hay una información espiritual, cosa que mucha iglesia y aún muchos ministros pelean contra esa verdad tan poderosa. Mire lo que le pasó a Isaac, mire lo que le pasó a Isaac. Génesis 26, Génesis capítulo 26, versículos 6 y 7. Isaac, el hijo de Abraham. El versículo 6: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Por qué le leo este texto que no tendría necesidad de leérselo? Pero es bueno que usted se afiance en la palabra lo más que pueda. Es que le estoy diciendo, hermano, mire, el cristiano sincero, el cristiano que no se ha dejado llevar por el humanismo, qué pecadito yo debería vivir mejor, y para poder vivir mejor tengo que engañar a la gente para que el dinero llegue más abundantemente y yo vivir mejor como hijo de Dios. Entonces estoy mintiendo y estoy defendiendo la mentira. No. Esta es otra clase de cristianos. Cristianos
que dice no quiero pecar, sé que es pecado, acepto que lo que dice Dios que está mal y no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que dice el Señor. Voy a hacer lo que el Señor está diciendo en su palabra. Pero se encuentra con que hay algo dentro de él que lo impulsa, hay algo dentro de él que lo domina, hay algo dentro de él que lo esclaviza y se duele y llora. Pero peca. Isaac, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le dio miedo, el mismo miedo del papá, y reaccionó de la misma manera del papá, diciendo una mentira. No, es mi hermana, es mi hermana. Y tuvo el mismo miedo que el papá, que su esposa era bonita y que de pronto lo mataban a él para quedarse con la esposa. Es de esta manera que nosotros nos encontramos a Pablo quejándose de eso. Romanos capítulo número 7, Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. He aquí el cristiano que peca por accidente, que peca por omisión, que peca por equivocación, que peca por un gobierno espiritual que no puede gobernar, porque esa autoridad, como es la autoridad de su padre, la información genética de su padre, lo gobierna y lo esclaviza. Mire lo que está diciendo el gran apóstol Pablo. Mire lo que dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire la diferencia entre uno y otro. Atienda, por favor. La diferencia entre uno y otro. Alguien meditó, alguien vio la palabra, alguien vio su necesidad. Un cristiano yendo a la iglesia dijo: pero es que este mandamiento no me permite a mí ser feliz. Póngale cuidado. Y analizando y estudiando y buscando un pretexto para pecar no lo halló. Y entonces dice: no, eso no está vigente. Tomó la decisión de desmentir el mandamiento y determinó entrar en pecado y permanecer en él. Esa es la práctica. Mire la otra clase de cristiano. Aquel que dice: sé que esto es malo, sé que a Dios no le agrada, sé que es pecado, pero ¿qué hago? Siento un gobierno en mi vida, siento algo que me arrastra a eso. A veces en ayuno y en oración lo puedo contener, a veces en ayuno y en oración pueden pasar meses y me siento tranquilo, me siento tranquila, pero llega un momento en que eso me arrebata, llega un momento en que ese deseo, esas ganas, esa necesidad me lleva a pecar. Pablo está diciendo eso, pero no encontramos a Pablo diciendo: no, es que ya nada es pecado. No, es que ahora la gracia es para que nosotros todos podamos hacer lo que nosotros querramos y ya. Ya no se limiten, hermanos, ya hagan lo que quieran, no existe el pecado. Eso era lo que decía el apóstol de la Creciendo en Gracia. Que el pecado no existía, que usted podía hacer lo que quiera, que el pecado no existía. O sea, la Biblia no sirve para nada porque es mentira, según esas personas. Pero mire Pablo lo que está diciendo. Versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El registro de pecado, la información de pecado, aquello que a muchas personas los ha llevado a vivir mal. Y esa clase de cristianos se duelen, en la intimidad lloran, porque no quieren. A ver, ¿a quién de nosotros le gusta la pobreza, la escasez, la ruina? A nadie, ¿cierto? ¿A quién de nosotros nos gusta el pecado, la inmundicia, la mentira? No, ninguno. Pero nosotros vemos alguna clase de cristianos en esa situación. Y en vez de preguntarle: ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué es lo que tiene? ¿Usted qué es lo que está haciendo, hermano? En vez de juzgarlo, hagámosle entender
que hay una información genética llevándole desgracia a una persona que no quiere ofender a Dios, que no quiere desobedecer a Dios, pero al igual que el apóstol Pablo dice, tengo un problema, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Dice entonces el versículo número 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, aquello que recibió la genética de mi papá, aquello que tiene sembrada la información genética y espiritual, no mora el bien. Lea el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay morando dentro de Pablo en este momento, cuando él lo identifica, una información que lo lleva a hacer lo malo, una información que lo lleva a desviarse del propósito de Dios. Pero mientras que ese cristiano no se da por vencido, mientras que esa cristiana no se rinde delante del pecado, Dios estará viendo a ese hombre o a esa mujer como un justificado por la sangre de Cristo, entiéndame. Mientras que el que empezó a practicar el pecado voluntariamente, ese ya no pertenece. Y quiero decirle, si le quedan dudas, escuche los 3 audios de algunos peligros en el cristiano. Yo explico que aquel que peca voluntariamente no es que esté destituido, no es que ya no tenga salvación, no es así. Pero mientras que el cristiano peca voluntariamente, es como el hijo pródigo que se fue lejos de su papá. Está muerto espiritualmente en ese tiempo. Dios no lo oye y él no oye a Dios porque decidió desobedecer a Dios. Pero el día que recapacitando, y eso solamente lo hace el Señor, el día que recapacitando vuelve en sí y se aparta de su pecado y lleno del temor de Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios, Dios mismo lo ayuda para que vuelva a su casa, para que vuelva al redil, para que vuelva al Padre de las luces, al Todopoderoso. Claro, eso es. Entonces, estamos viendo con Pablo que Pablo reconocía que tenía un problema. Pablo reconocía que era arrastrado a hacer lo que no quería. Pero sin embargo, él no se daba por vencido. Él nunca dijo, oiga, y el gran apóstol Pablo, no, perdóneme. Pero la diferencia y el peligro es que muchos cristianos se han resignado, se han relajado y han dicho, bueno, si esto es una herencia de mi papá, Dios no me va a condenar por el pecado de mi papá. La Biblia dice que no morirá el hijo por el pecado del padre. Perdóneme, pero es que no está hablando de eso. No está hablando del que se resigna a la herencia de su papá. Está hablando de los hijos y las hijas de Dios que tenemos derecho a ir delante de la presencia del Señor, confesando nuestros pecados y aún los pecados de nuestros antepasados y tomando así la libertad que Cristo ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Y le estoy dando la solución. ¿Sí lo está entendiendo? Le estoy dando la solución. Pero le estoy mostrando cómo Pablo fue mire, después del Señor Jesucristo, Pablo el hombre más tremendo en el Evangelio. Y él está declarándose, mire, él está sacando a la luz esto. ¿Yo qué hago? Yo tengo un problema. Quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. No quiero hacer lo malo y de todas maneras voy y caigo. Entonces dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una herencia de maldición es el mal dentro de un cristiano. Una herencia de maldición es el mal que habita dentro de un hijo de Dios, que lo lleva a la pobreza, que lo lleva a la enfermedad, que lo lleva al pecado. Y los que han querido buscar la solución por otro lado no la han hallado ni la hallarán hasta que no entiendan que la Biblia es verdad, todo lo que dice la Biblia. ¿Quién dice amén? Entonces dice el 25, pero veo
No, el 25 no, el 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El 22. Ahora, por favor, vaya conmigo al 24 y el 25. 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire lo que le estaba pasando, y en esto no quiero demorarme mucho, sé que usted lo entiende. El cristiano que peca por accidente, por herencia, por una influencia demoníaca, aquí en su mente quiere agradar a Dios, aquí en su mente, pero se siente arrastrado, se siente llevado, y al final peca y dice: Dios mío. Muchos han terminado diciendo: me da vergüenza acercarme a Dios, porque yo creo que ya Él está decepcionado de mí. Lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir diciendo. A Dios no lo podemos decepcionar, a Dios no lo podemos sorprender. Para poder que hoy estés aquí en este lugar, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, te visitó allá en la eternidad, cuando no había sido creado absolutamente nada de lo que hoy vemos como los cielos y la tierra. Allá en la eternidad, Él te conoció a ti y me conoció a mí. Supo todo lo que íbamos a hacer todos los días de la vida, cada hora del día, hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. ¿Y sabe qué? Por la fe que se dio cuenta que íbamos a tener en Jesucristo, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dijo de ti y dijo de mí que haría de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha delante de Él. Eso lo dice la Biblia. Por eso Pablo dice al final: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la solución para esta esclavitud se llama Jesucristo, porque Jesucristo rompió el pacto, la maldición, la desgracia, el derecho legal del pecado sobre nuestra vida. Pero tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a contarle: Señor, tengo esta situación, me gusta el dinero y muchas veces me he hallado robando, me gusta la mentira y muchas veces me he hallado mintiendo. Señor, no quiero hacer esto, pero me hallo preso de esa necesidad y cuando menos pienso lo estoy haciendo. Vengo delante de ti, Señor, porque sé que esto es una herencia. Esa es una información genética de mi papá que tomaba trago, de mi papá que era mentiroso, de mi papá que era lo que sea. Bendigo a mi padre, Señor, a mi padre terrenal, estoy en paz con él, lo perdono de todos sus errores, pero yo te entrego esta herencia de maldición, porque la Biblia me dice, Gálatas 3:13, que Él se hizo maldición en un madero para que yo fuera bendición en Él. Él me libró de la maldición de la ley. Así que yo ya no tengo por qué seguir estando esclavo del pecado. Ahora soy siervo de Jesucristo, esclavo por amor, esclavo de Jesucristo, no del pecado. Entonces, eso es, escúcheme porque el tiempo se nos termina. El resumen de esto es este: si usted se halla en la situación de que cae en la ira, en la mentira, en lo que sea, en el robo, en la inmoralidad sexual, cae y usted no lo quiere hacer y hasta el día de hoy no se ha resignado, hombre, busque ayuda. Mire, se lo he dicho, se lo vuelvo a decir. Los procesos de consejería es enseñarle a usted a que vaya con confianza delante de Dios, que se acerque al Señor y en una comunión sincera reciba de Dios, reciba del Señor Jesucristo lo que Él ya ganó para usted en la cruz del Calvario. El problema es que no nos enseñaron a tener comunión con aquel que lo ganó todo para mí. Ese es el problema. El problema es que queremos que un hombre nos unja, nos ponga las manos en la cabeza y quedar libre. Usted no sabe cómo llegan a diario personas: necesito una liberación, llevo tantos años en la iglesia cristiana y tengo este problema. No, usted no necesita que un hombre lo libere. Usted necesita que Jesucristo le haga un proceso de sanidad del alma, de libertad del alma, de la libertad de las maldiciones generacionales, de la libertad de las herencias de su papá y de su mamá y de todos las cuatro generaciones pasadas. Pero el Señor, no un hombre. ¿Quién está entendiendo eso? Que sí, claro, los procesos de consejería son precisamente extractados de la Biblia para decirle a esa persona que no le enseñaron a tener una comunión con Dios
¿Cómo es la forma de acercarse al Señor? En confesión. A nosotros nos dijeron, pida perdón. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra a Dios diciéndole a alguien, venga, pídame perdón. ¿Sabe qué le dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuénteme su pecado, cuénteme todo lo que disfrutó pecando. Ahora, cuénteme si usted reconoce que es pecado lo que hizo. ¿Y qué piensa hacer con esto que ahora yo le hice reconocer que es pecado? ¿Quiere seguir haciéndolo? No, Señor. Bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Señor, lo que pasa es que yo me siento esclavo de eso. No se preocupe, que Jesucristo es el libertador. Claro, pero es Él. Es ir a Él. Oiga, es muy delicado esto, mis hermanos, y es muy importante que hagamos la diferencia. ¿Somos practicantes del pecado? La respuesta es no. Pero ¿sufrimos pecado por accidente? Sí. Lo importante es que ese accidente no esté viniendo por una información genética, no esté viniendo por una herencia, porque la herencia nos esclaviza. La herencia reclama derecho, nos somete. Y al final, o terminaríamos decepcionados diciendo, no, Dios, ¿qué me va a querer si yo vivo en esto? Si caigo y se desanima y lo acepta y se va de la iglesia, lo acepta y se aparta de Dios, o quién sabe qué otra locura puede hacer. La idea, mi hermano, es que si nosotros pecamos por accidente, porque tenemos una mala información, porque de pronto nos apresuramos, dijimos algo que al final nos dimos cuenta que es mentira, tenemos el tiempo de ir a confesarle al Señor y pedirle que limpie nuestra vida de esa mentira. Pero le repito, es que quiero que le quede claro, mi hermano, si usted siente que hay algo que lo gobierna, busque ayuda. Si usted percibe que una fuerza lo lleva a hacer 1, 2, 3 veces al año algo que usted sabe que es pecado y que usted no quiere hacer, busque ayuda. El Señor ha ido abriendo el entendimiento de la iglesia de una manera impresionante para que le podamos ayudar. Amén. Amén, iglesia. Déjeme entonces, le digo algo más. Bueno, aquí tengo unos ejemplos impresionantes, pero solamente el hecho de poder decirle, escúcheme, versículo número 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios porque no quiero pecar, mas con la carne que recibió la herencia, la información genética de mis padres, Pablo dice, estoy sirviendo a la ley del pecado. Y la Biblia dice, por favor, entiéndalo muy bien. La Biblia dice, Gálatas capítulo 3, versículo número 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Romanos capítulo 6. La solución está en Cristo, en ninguna otra parte. Y esta es la condición de aquel que no quiere pecar, que no acepta el practicar un pecado voluntariamente. Romanos 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Óigame, esta es la conclusión de muchos cristianos. ¿Listo? La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Permanezcamos pecando. Dios nos sacará un día. No es así. No es así. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, declare con su boca que usted está muerto al pecado. Declare, yo he sido muerto al pecado. Eso dice la Biblia y yo lo creo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y esa es la solución, la muerte. Lo que vino de nacimiento solamente se soluciona por muerte. Y aunque ya el Señor Jesucristo le dio muerte a la naturaleza pecaminosa, el registro de pecado a veces queda en la vida del creyente. Pero mire lo que dice la palabra. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Nosotros estamos llamados a vivir en vida nueva, no en la vida de mi papá, ni de mi abuelo, ni de mi tío, en vida nueva, en una vida totalmente diferente, en una vida eterna. ¿Quién dice amén? Dice el versículo 6, salte hasta el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¡Ah, qué tremendo! Importante que nosotros entendamos que en la medida que conocemos a Dios y entendemos su palabra, estamos más cerca de esa libertad. Se lo digo por la Biblia. Juan, capítulo número 8. Se lo digo por la Biblia. Versículo número 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso no tiene falla. Eso es, hermano, ineludible. Si usted medita un poquito, la iglesia permanecía haciendo tantas cosas feas. La iglesia permaneció viviendo en el pecado relacional, en el pecado de la ira, del pleito, de la contienda. ¿Sabe por qué? Porque nos faltaba conocimiento, porque nos faltaba leer y entender la palabra, porque no entendíamos cuando decía la Biblia que todo aquel que no perdona a su hermano, Dios tampoco lo podrá perdonar. No entendíamos, hermano. Pero si permanecemos en la palabra, conocemos la verdad, y solo la verdad, que es Jesucristo, nos hace libres. ¿Quién dice amén a eso? Solo la verdad, que es Jesucristo, nos hace libres. Estoy corriendo. Primera carta de Juan, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, el versículo número 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la nueva naturaleza, permanece en él y no puede pecar. Escuche lo que significa la palabra no puede. Póngale cuidado. Y no puede pecar, dice el versículo 9, dice del 14:10, no ser capaz, no es posible, no tiene poder, no es poderoso. El pecado ya no es poderoso en tu vida, porque la simiente de Dios está en ti, y el pecado perdió autoridad, perdió fuerza, perdió poder. Dice, no es capaz, no puede hacer algo. El pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida. Pero te repito, si sientes un gobierno en tu vida que no es el gobierno de Dios, si te ves abocado a irarte sin control, necesitas ayuda. Necesitas ser libre de un tema de herencia, de información genética, y la Biblia tiene esa solución. La Biblia tiene toda la información para que usted y yo entreguemos la herencia de mi Padre terrenal y recibamos la herencia de mi Padre celestial. Dele la gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a entender esto y que usted pueda seguir estudiando. Le repito, hay audios para que usted entienda mejor estas cosas que el Señor nos ha traído en esta cuarta semana a entender cada vez mejor. Es posible para el cristiano vivir en santidad. Es posible si conocemos a Dios y entendemos su palabra. En la Biblia está todo lo que usted y yo necesitamos saber para ir a Cristo con una fe correcta, una fe eficiente, eficaz. Pero ¿cómo creer en lo que no entendemos o en lo que no conocemos? Es difícil, es difícil. Así que, mi hermano, quisiera decirle otras cosas, pero será en otro tiempo.